Ahora nos vamos al teatro. Hay una nueva obra de Sandra Macera, un unipersonal de Noelia Campo, que se llama Las Madres del Monstruo. Y bueno, se centra en la historia de las mujeres vinculadas a Frankenstein. Le damos ya la bienvenida a Noelia. ¿Cómo andás, Noelia? ¿Cómo andás, Malena? Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Porque es buenísima tu actuación. La obra me pareció realmente muy redondita, como te decía, con este texto tan como preciso y armonioso, ¿no? De Sandra y toda esta parte plástica que tiene. Y bueno, y tu actuación que es muy desafiante, ¿no? Porque estás encarnando todo el tiempo a varios personajes, pero en especial a dos. Exacto. A las dos Marys. Exacto. Mary Shelley y Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, sí, ahí está. Bueno, leíste Frankenstein, eso fue seguramente lo primero, ¿no? Obviamente, sí. Nunca la había leído y bueno, la leí para esta obra y realmente es fascinante. Lo que es la historia de Frankenstein, porque en realidad es como un tratado de filosofía. Que teníamos otra idea, ¿no? Yo por lo menos siempre tenía la idea de lo que habíamos visto cuando éramos chicas. Sí, porque vemos más las películas, me parece, y las películas los directores han hecho sus propias, digamos, versiones de Frankenstein, ¿no? Pero es una novela impresionante, un tratado de filosofía, de cómo es el ser humano, de cómo se comporta, de cómo son los vínculos. Es brutal, bueno, todo el tema, ¿no? Que de la discriminación, del miedo a lo diferente, del miedo a lo que aparentemente puede ser una imagen pavorosa y en realidad adentro en un principio se escondía un gran corazón, ¿no? Una persona muy humana, pero que después, dadas las circunstancias, termina convirtiéndose en un monstruo por su comportamiento, ¿no? Claro. Y en un asesino. Yo desde que leí Frankenstein se lo recomiendo a todo el mundo, porque además de que la historia es muy interesante, está escrito maravillosamente. Mary Shelley tenía a quienes salir justamente, porque de su madre también habla la obra de Sandra, Las Madres del Monstruo, que su madre era Mary Wollstonecraft, que fue una filósofa del siglo XVIII y escritora. Una mujer muy transgresora, creo que adelantada a su época, porque en realidad uno empieza a mirar la historia y se da cuenta también que hay ciclos, ¿no? Ciclos como de iluminación y de oscurantismo, siempre, ¿no? Y me parece que esta mujer estaba muy iluminada en ese momento. Era alguien que empezó a defender sobre todo muchísimo la educación de la mujer. En esa época la educación de la mujer estaba basada simplemente en ser como una sirvienta del hombre, ¿no? O sea, como ser relativa al hombre, ¿no? Lo que el hombre necesitaba, la mujer había que enseñarle que precisaba. Que apoyara, ahí, exactamente, sostuviera. Y ella es la que dice, no, la mujer tiene que tener una independencia económica. O sea, eso es como hay que enseñarles para que sean independientes económicamente. Pero hay como un paralelismo con Virginia Woolf, ¿no? En el sentido de lo que decía. Totalmente. Esto de la economía es fundamental. Exactamente, ¿no? Bueno, lo que hablaba Virginia Woolf, en la habitación propia, es como también un poco eso, ¿no? Que la mujer tiene que tener también su momento de ser ella misma y no estar pendiente o sirviendo a los demás, ¿no? Y bueno, y Mary Wollstonecraft además tuvo una vida compleja. También Sandra, para mí lo maravilloso de ella está que tuvo que elegir, ¿no? Entre qué cosas contar, porque son muy jugosas las historias de las dos mujeres. Y por ejemplo, Mary Wollstonecraft, cuando era adolescente, vivía en una casa que no sé si era el padre o el padrastro, que ejercía violencia sobre su madre, y ella es la que se lleva a la madre de la casa y le dice, acá no nos quedamos más, nos vamos de acá. Imagínate en el siglo XVIII, ¿no? La segunda mitad del siglo XVIII, una tipa de armas tomar. Y bueno, y esta mujer es la madre de Mary Shelley, que en realidad ni se conocen porque se muere de fiebre puerperal 10 días después de que la tiene. Pero claro, Mary Shelley también puede conocer a su madre a través de sus escritos, y sobre todo también porque su padre era editor, también era filósofo y escritor, y tenía una editorial, y se encargó de publicar todos los trabajos de su esposa.
Un padre muy abierto, ¿no? Sí, un padre muy raro para esa época también. Muy raro para esa época. Igual, Mary era una rebelde también. A los 17 años se fue con Percy Shelley, se escapó, se fue a Europa. Él tenía como 6 años, 7 años más que ella. Se fue con su hermanastra. Ella era menor, ¿no? Ella, no me equivoco, era menor. Ella tenía 17. Claro, 17. Sí, era menor. No sé cómo era el tema de la menoridad en esa época, pero sí. Era una adolescente. Y se llevó a su hermanastra aparte, que tenía un año menos que ella, 16. Que esa hermanastra está siempre con ellos, ahí hay como una especie de trío medio extraño. Que también, bueno, venía de la época de su madre, ¿no? Que Mary Wollstonecraft era como del amor libre, o sea. Claro, era toda una forma muy abierta de ver todo. De ver exactamente el comportamiento social y cómo se suponía que tenía que ser una y eso. Bueno, de hecho, Mary Shelley después sufrió todo eso, ya sufrió como la carga de los padres que tenía, por más que eran unos intelectuales y eso, y eran respetados, también eran mirados como de costado por esa cuestión como más abierta que tenían. Y después ella también, ¿no? Como que siempre fue, después de que murió su esposo, el esposo estaba casado con otra y ella se va y Shelley abandona a su primera mujer que está embarazada y además tiene un hijo, y después está todo eso de que ven los amigos del comportamiento de él como marido y ella aceptando todo. Entonces después de que él muere, a ella le dan bastante la espalda a Mary Shelley, porque también como que Percy se ve que era muy seductor, ¿no? Y entonces, y siempre se quejaba como de la frialdad de ella, ¿no? Aparente. Y entonces, siempre como que le echan la culpa del trato a su marido. Y en realidad, bueno, cada uno es como es, y Percy no era cada pareja es un mundo. Ningún santo, ninguna maravilla, ¿no? Hubo todos unos temas también con su la posibilidad de poder decir que ella era la autora, ¿no? De sus primeras obras. Claro, por supuesto, al principio. De hecho, la primera vez que se publicó Frankenstein se publicó anónimamente, o sea, no se le puso el nombre de ella. Creo que justamente también un poco como le pasó más tarde a J.K. Rowling, ¿no? Que se puso las iniciales para que no se supiera si era una mujer o un hombre la que escribió Harry Potter, según dicen. Entonces primero se publicó anónimamente y siempre como que en el círculo literario se pensaba que era de Percy, pero después, claro, viendo el estilo de escritura y viendo también los diarios de ellos dos, o sea, ahí queda claro que fue Mary Shelley. Y de hecho, cuando ella arranca a escribir Frankenstein, que es en ese encuentro con Lord Byron y John Polidori en la villa ahí en Suiza, claro, después ella, su gran amigo, el de ella, va a ser Lord Byron. Y de hecho Lord Byron siempre le pide que, además de que le pase los escritos, le pide que los lea y que le haga una devolución, le pide a ella. Claro. ¿Viste? O sea, como que la valora muchísimo como escritora. Esas amistades, no sé lo que habrá sido ese encuentro en ese castillo, no sé. No sé, bueno, Lord Byron que andaba con su hermana, pero que nunca la terminó con su hermanastra. Claire. Con Claire, que hasta tuvieron una hija, le sacó a la hija también, que termina muriendo en un orfanato, unas historias terribles, muy fuertes. Y bueno, y para esto, ¿leíste Frankenstein? ¿Leíste alguna cosa más? ¿Algún texto más? Sí, leí una investigación que hay de una académica que se llama Fiona Sampson, una inglesa, que no tiene muchos años, esta investigación que se llama Buscando a Mary Shelley, que bueno, que ahí tiene toda la historia de Mary Shelley en detalle y va para atrás a hablar de Mary Wollstonecraft. Y de Wollstonecraft hay cosas de la Vindicación de los Derechos de la Mujer que es la escritora, ¿no? Ella de la Vindicación de los Derechos del Hombre y después de la Vindicación de los Derechos de la Mujer en Internet. Pero después también hay un libro que se llama Feminismos no sé qué, que tiene como la historia del feminismo y tiene un capítulo que está dedicado a Mary Wollstonecraft. Y bueno, y ahí como que un poco me fui enterando. Bueno, bien decías que Sandra hace unos textos muy condensados, o sea, que toma como lo más jugoso de las historias y las pone de una manera muy armónica,
con mucho simbolismo, con estas transiciones de un personaje a otro, ¿no? Va como deambulando ahí como en las almas, ¿no? De ellos. Y es muy rico, muy plástico también, estos objetos que aparecen en escena, que se van como transformando y resignificando también, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue ese proceso que ella, vos también participaste? Trabaja bastante así. Yo me acuerdo que con la bailarina también me pasó lo mismo, en el otro unipersonal que hice con ella, que ella como que tiene una idea, antes de empezar a ensayar, ya tiene como una idea muy visual de la obra. O sea, ponele en Las Madres del Monstruo, ya estaban los faroles, que eran como las vidas que rodeaban a las Marys y sus vidas en sí. Y después los objetos, algunos los propone ella y otros van surgiendo a partir de las improvisaciones en los ensayos. Ponele las plumas, ya estaban desde el principio, y aparte eran dos plumas distintas, porque la que usaba Mary Wollstonecraft era la pluma mismo de animal, de pájaro, y la de Mary Shelley ya eran las plumas de madera que tenían el cosito de metal adelante, ¿no? Como el avance del tiempo. Y ahí, bueno, cuando empezás a ensayar, como que empezamos a improvisar desde esos lugares, ¿no? Los movimientos y eso. Ella tenía claro que quería hacer el cuadro de Fuseli, de Henry Fuseli, lo quería representar en escena, que es toda esa parte que yo me tiro en una de las partes de la Jess Long. Claro. Ella quería que lo único... Jess Long también tiene todo un... Tiene, claro, todo un significado impresionante, que es como ahí es donde se crea Mary Shelley, digamos, ¿no? Y o sea, lo que hay en escena es esa Jess Long y los faroles, ¿no? Que son como lo que serían las vidas de los hijos, de la hermana, de sus personas más cercanas o que hacen a la historia. Y a mí me gusta mucho porque también con Sandra fuimos compañeras en Alambique, en la Escuela de Acción Teatral Alambique, que lamentablemente no existe más, que dirigía Mario Aguerre, que falleció hace pocos meses. Y era una escuela muy física y también de trabajar los objetos, ¿no? Desde el objeto. Y entonces creo que las dos, quieras o no, armamos como esa, cuando nos juntamos armamos un poco ese tipo de escenificación de las me parece historias. súper interesante porque están los objetos como muy simbólicos y que también te traen la historia, como las plumas, como decías. Hay objetos que son muy plásticos que van cambiando de forma, ¿no? Que son como buenos... No vamos a spoilear, sí. Pero hay cosas que van asumiendo unos roles muy interesantes. Después hay objetos como muy artísticos también, o armados especialmente, que también se arman y se desarman. Sí, se arman y se desarman. Es como que los objetos tienen mucho protagonismo. Y mucha poesía, creo. Mucha poesía, eso también. Le dan poesía a la escena, me parece. Sí, total. Son como objetos en sí, pero a la vez son metáforas de otras cosas, ¿no? Sí. Y eso a mí me resulta muy interesante de trabajar con Sandra. Ella eso como que lo tiene muy presente o forma parte de su forma de crear en escena. Ahora me divierto porque claro, la primera vez que haces un unipersonal no te divertís nada. No. Pero vos tenés una carpeta ahora sí, interesante. Pero no es así, pero en realidad porque hacer un unipersonal por primera vez es como agotador. Sentís que te vas a caer, que vas al abismo y que va a haber un fondo abajo y te vas a reventar. Pero... ¿Y cómo se evita eso? No, se evita, después con los ensayos, es como que te genera, claro, el estar vos sola siempre te genera una inseguridad extra, o sea, ya los actores siempre, hasta que no llega el estreno, estás inseguro porque no sabes qué va a pasar, o sea, el teatro se da en el encuentro con el público, no hay otra cosa, es así. Entonces, hasta que no te encontrás con el público, por más que puedas sospechar o creer o no sé qué, no tenés ni idea. O sea, hay algo que se va sosteniendo con esa mirada. Exacto, ese vínculo es el teatro. Y entonces, claro, en un unipersonal hay solo dos miradas, por lo general. La de la directora, no sé, también puedes tener un asistente de dirección, y la tuya, es mucho menos. Entonces sentís mucho más riesgo
a la hora de hacer la obra y de estrenar. Pero después, cuando sabes cómo es el proceso y lo que te va a pasar a vos emocionalmente, ya te das cuenta, esto es normal, no pasa nada, no sé qué, y lo disfrutás más. Y entonces yo creo que acá me parece que en esta obra disfruté mucho más el tema de jugar con los objetos, ¿no? De desinhibirme más o exponerme de otra manera, no sé. Claro, porque es también otro lenguaje, ¿no? No sé, esto justamente que hablabas al principio de ese cuadro y que estás ahí, por momentos tiene una cosa como más performática o de entrar como una sintonía diferente, ¿no? De comunión con los objetos y que es un poquito diferente al lenguaje teatral, capaz, o no sé, capaz que estoy inventando, puede pero... ser, lo que pasa es que el lenguaje teatral... ¿Cuál es el lenguaje teatral también, no? Porque creo que va variando según... Es muy abierto. El lenguaje teatral tiene muchas posibilidades. Sí. No sé, ¿no? Me parece. Entonces, creo que el lenguaje de Sandra o de esta obra tiene algo muy pictórico, capaz, ¿no? Y que lo hace es como que fueran... como que fueran cuadros en movimiento, como una cosa así. Igual, de hecho, hay cuadros que ella plantea en la escena, ¿no? Bueno, como te decía, el de Fuseli o el cuadro final, que en realidad no es un cuadro que exista realmente, pero que se buscó con la iluminación, con la pose, con todo eso, que pareciera un cuadro de esa época, un retrato de esa época, ¿no? Que también es en lo que nos basamos, porque todavía no existía... La fotografía recién arrancó en la época de Mary Shelley, sobre, que es mediados del siglo XIX, por ahí, no sé. No recuerdo bien, pero sí. Algo así. O la primera mitad del siglo XIX, por lo que dice la obra. Yo soy de terror para esas fechas. Entonces creo que eso también lo plantea el lenguaje de esta obra, me parece. Sí. Bueno, las historias de ellas son más allá de, bueno, todo este arrojo, ¿no? Esta audacia que tenían, también el drama, ¿no? De lo que vivieron, historias durísimas. Muy duras. Muy tristes, muy que bueno, de alguna manera también las lleva a esa creación, ¿no? Y bueno, y como que se mezcla todo también, toda esta época de bueno, la ciencia y lo que estaba pasando y las inquietudes que tenían, pero hay como un fondo oscuro, denso. Sí, lo que pasa que tuvieron unas vidas complicadas, ¿no? En esa época también no existían los antibióticos, no existían las vacunas, no existía la idea de las bacterias, o sea, de higienizarse para matar bacterias. De hecho, la madre de Mary Shelley muere por una infección, ¿no? Y en ese momento se está investigando justamente sobre la infección, se nombra a mí lo que me gusta también de Sandra es que pone otras cosas que tienen que ver con el contexto histórico y que son interesantes, como por ejemplo la creación de la fotografía y como por ejemplo la investigación de Ignaz Semmelweis, un médico húngaro, creo. Bueno, en ese momento no era Hungría. Creo, no por sé. ahí, Austro-Hungría sería, sí, no sé. Sería, no lo tengo claro. Que dice, bueno, que investiga sobre la infección y que es el que empieza a decir, o sea, hay que lavarse las manos es fundamental para no infectar a las personas heridas, ¿no? Y al principio no le hacen mucho caso, después sí se empiezan a dar cuenta de que eso es real. Y eso sucede, y entonces, claro, con todo ese tema, a Mary Shelley se le muere, bueno, primero que se le muere la madre a los 10 días de que nace ella por fiebre puerperal, por una infección. Después, 3 hijos se le mueren, sí. ¿no? Morían como moscas porque, yo qué sé, ella era inglesa y se van a vivir a Italia, y claro, en Italia un clima mucho más cálido, y entonces estaba la malaria, el tifus, la disentería, y claro, no existían todas las medicinas y todo el avance científico que hay hoy en día. Entonces, la gente tenía hijos, pero se le morían la mitad.
Era más Sí, o menos así. sí, sí. Y bueno, a Mary Shelley se le murieron 3 hijos. Después se ahogó al marido, que en realidad juntos están 7 años, creo, no más. Después él muere, y se queda con un hijo, con el único que sobrevive, digamos que fue el último hijo que no le pasó nada. Y ella ahí después se dedica a escribir. Y ella ahí después se dedica a escribir. Sí, se dedica a escribir y ¿Y tiene mucha obra nada después más. del monstruo? Después tiene varias obras y ensayos. Tiene, bueno, esa que se nombra en la obra, que es El último hombre, que es increíble porque habla de una pandemia y que empieza a infectar a todo el mundo y la gente se empieza a morir y eso. Después tiene una que se llama Valpergo, que no me acuerdo qué va, Matilda, otra. Tiene cuentos. Pero sí, escribió bastante ella. Lo que pasa que es como dice la obra, ¿no? Que su criatura aberrante se tragó el resto de su obra. Sí, claro. O sea, y aparentemente, por lo que dicen las críticas, el resto de la obra de ella no es tan brillante como Frankenstein. Que aparte la empezó a escribir cuando tenía 17 años, 18. Sí, que muchas veces pasa, ¿no? Esa primera obra que es como, está tremenda y bueno, y después se sigue buscando. Y ahí marchás. Hay Sí. gente que tiene esas teorías que como que tu momento de mejor producción es de los 18 a los 30 años, como una cosa así. No, a mí me parece que a veces hay algo de eso de lo primero, ¿no? Que lo primero que sale es como que después todo lo demás van a ser variaciones de eso. Claro, puede ser, porque ahí lo primero que sale no te conoce, Sí. ¿no? Entonces capaz que después con lo que viene después, yo qué sé. Igual, hay artistas Sí, hay otros que que se siguen reinventando ponele todo el tiempo. músicos, su primer disco no es el mejor disco. No, total. Pero yo qué sé, está esa cosa de la juventud. ¿Qué fue lo más desafiante de interpretar esta obra? Como que quedara claro qué Mary era cuál. ¿No? Porque Ahí va, eso, ¿cómo dijiste? Bueno, esta cesta, ¿cómo encarnaste esos espíritus? primero ¿no? Esas el formas. texto te ayuda, ¿no? Porque quieras o no, eran mujeres diferentes. Para mí, la madre era mucho más avasallante, mucho más voy para adelante, mucho más todo me importa nada que Mary. Mary para mí era como que quedó más apocadita, calculo yo, después de su vínculo con Shelley. Interpretación mía, ¿no? Igual fue transgresora también, de adolescente, rebelde, se fue con su amor y le importó todo o nada. Después se dio cuenta que también lo que su amor le hizo a su anterior esposa se lo hacía a ella también, sí, ¿no? claro. Y es como que empieza a razonar. La Wollstonecraft me parece que es más tipo como avasallante y bueno, y soy así y me pasó esto y no me importa. También murió muy joven, murió a los 37 años, Mary Shelley murió a los 51. Capaz que si Mary Wollstonecraft hubiese vivido más tiempo, viste que la vida después te hace ser como más Más tranqui. sí, más tranqui, aceptás más las cosas, decís bueno, no importa. Pero traté de hacerlas como distintas en ese aspecto. Ella también tuvo una ausencia materna, ¿no? Mary Wollstonecraft, no me acuerdo bien la madre. No sé si tú, creo que, no, me parece que no, porque ella, lo que te decía hoy más temprano, ella se lleva a la madre de la casa, Sí. porque el padre o el padrastro, no sé si era padre o era la pareja de la madre, le pegaba, era violento, no sé qué, y se lleva a su madre. No sé después cuánto vivió la madre. Sé que en el libro, ponele de Mary Shelley, el de la investigación, hay Mary Wollstonecraft tiene 2 hermanas que también se dedican a la educación, que también hacían como ellas escuelas, ¿no? para mujeres y no sé qué, que creo que eran mayores que Mary Wollstonecraft y que la sobreviven muchos años, ¿no? Pero la madre no sé bien en qué año murió, pero no fue como con Mary, que fue enseguida.
O sea, creo que como Mary Shelley, creo que Mary Wollstonecraft hasta la juventud por lo menos tuvo a su madre, por lo que tengo entendido, por lo que leí. Bueno, Elia, son varios ya los unipersonales que venís haciendo. ¿Los llevas Sí, ya este la cuenta? es el tercero. Pensé que eran más. No, pero, bueno, interesante ejercicio, ¿no? Sí, porque tenés que estar como... Está bueno como para tener esta actitud en el resto de las obras, porque tenés que tener una concentración y una atención que a veces cuando estás acompañada es como que te descansas en los otros, ¿viste? Claro. Bueno, si me equivoco el otro me salva. No, acá te tenés que salvar vos, entonces estás como muy, muy, muy presente. O sea, el teatro ya es presente total, acá es mega presente. Pero ¿Y se disfruta más bueno. También o no necesariamente? No necesariamente, son disfrutes distintos. Acá es como más como una cuestión más egoísta no, egocéntrica tampoco, ¿cómo explicarlo? Es como más Ecocentrista. vos con el público, ¿no? Es tipo, solo vos. Sí. Es Vos una sos relación la que directa. llevas al público. Sí, vas con Solo las riendas claro, ahí, vos sos la que total. llevas al público, sabés cuándo lo tenés, cuándo se te está escapando, cuándo no. ¿Qué haces cuando se te escapa? Ay, no es fácil, ¿no? Tenés que decir, bueno, acá hay algo que no, tenés que concentrarte, o hay algo Que que no estás respiras haciendo hondo, bien, te o metes más adentro. o te saliste del eje. O sea, yo siempre comparo los personajes con... ¿Te acordás cuando veíamos televisión con antena? Sí. Que había, cuando había fantasma que tenías que Sí, mover sí, la sí. antena, que era como una especie de halo que tenía los Me decís la antena y actores. pienso en 25 watts, así Claro, automáticamente. exacto, bueno. Y la abuela. Cuando yo pienso, viste, que tenés acá ¿cómo se llamaba la sombra? No sé. El halo es- Yo pienso que cuando estás ahí. Sos Estás nítida. alineada, sí. Estás sí, alineada. Sí. Si te desenfocás, Sí. ahí es cuando Se perdés- pierde la perdés atención al de público. todo, sí. Cuando estás en equipo, eso varía según la energía que haya. Lo que está bueno de trabajar con un elenco es lo que se genera con tus compañeros, ¿no? Esa energía que empieza a ser única, que es como que te envuelve al elenco en una sola cosa, y sos como, ¡buah! Vamos para Sí, acá, sí, y vamos sí. para allá, y vamos no sé qué. Si hay una pieza que empieza como a caer, tratás de ponerla para arriba, o si sos vos, te ayudan, pero siempre vas con Sí. el equipo. Claro. ¿Viste? Con el barquito están todos hinchando para En el todos barquito lados. estamos todos. Ahora, por suerte, empecé a ensayar una obra que vamos a estrenar a fines de agosto, Sí. que somos 6. Bien. ¿Y esa qué hora es? Se llama Las mariposas solo viven un día, es de Fabi Charlo, sería como la segunda parte de Crisálida. Y me sumaron ahí al elenco. Buenísimo. Y sí, estoy copada. Estrenamos el 23 de agosto, también en la Alianza, pero en la Sala Grande, los viernes. Excelente. Bueno, esta obra va a estar... ¿hasta cuándo va a estar? Y seguramente, si sigue tan bien como viene, hasta el 1 de septiembre. Las Madres del Monstruo, que es en el Teatro Alianza, los sábados y domingos, a las 21 los sábados, a las 19:30 horas los domingos. Vayan a verla porque está buenísima. Muchas gracias. Se mantiene el pulso ahí, toda la obra. O sea, estás enganchada. Yo por lo menos, Qué bueno. que a veces me cuesta, estás Mirá. todo el tiempo a Bueno, full. Me alegra entonces. Así que bueno, adelante y muchas gracias. No, muchas gracias a vos por siempre darnos difusión y tener espacio para las obras de teatro. Un placer. Igualmente. Gracias.